Vale, perfecto. Bueno, pues breve webinario donde vamos a hablar de Bitcoin, de las criptomonedas, pero principalmente de la correlación que tienen con la renta variable. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque para nosotros es una cosa bastante relevante y bastante importante, por lo menos las principales criptomonedas. ¿Vale? Luego, evidentemente, siempre nos vamos a encontrar este tipo de situaciones, las mayores ganancias, las mayores pérdidas, pero estamos hablando de un contexto general. ¿Vale? En este contexto general, y cualquier duda puedes ponerla en el chat y contestamos. En este contexto general nos encontramos con que este es el mercado, esta es el SP500, ¿vale? Siempre este típico gráfico que sacamos nosotros, en el cual, bueno, pues habitualmente tenemos este es el gráfico diario, este es el último movimiento alcista que tiene el SP500, ¿vale? Que aproximadamente hace un par de semanas finalizó este movimiento, ¿vale? Además se ve bastante bien, es decir, esta es la línea de subida y acabó aproximadamente, este es el mínimo, el soporte del 5 de octubre y justo rompió esta directriz alcista el pasado 19 de enero, ¿vale? Si nosotros nos vamos al Bitcoin, que quizás sería la más relevante, ¿qué nos encontramos? ¿Vale? Nos encontramos con que evidentemente el 19 de enero, cuando rompen las bolsas, en este caso el SP500, también el Nasdaq, también el Dow Jones, cuando rompen los mínimos, pues las criptomonedas rompen. ¿Vale? Las criptomonedas rompen el soporte y tenemos toda esta caída. ¿Vale? Fijaos, esta es la caída que tenemos. Se meten las criptos, se mete en este caso Bitcoin en sobreventa. Nos vamos al SP. Este es el día 19. Se mete el SP en sobreventa y ahora tenemos un rebote. Y también tenemos un rebote en las criptomonedas. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Y como, digamos, entre comillas, expertos o adalides de las cripto, no nos gusta. El SP500, ¿vale? Este es el gráfico. A ver, sí. Vamos a cogerlo aquí, gráfico semanal. Aquí, perfecto. Este es el gráfico diario del SP. El SP500 ha hecho una corrección desde la zona de máximos. Es una corrección bastante baja, ¿vale? Es una corrección bastante baja, ¿vale? Bastante baja, ¿por qué? Pues porque lo que ha estado haciendo es subir desde noviembre de la... A ver, esto es, lleva subiendo desde marzo del año 2020. Ha tenido una corrección plana en septiembre, octubre del año 2020 y lo que ha hecho es subir, ¿vale? Lo que ha estado haciendo es subir desde marzo del 2020, pero principalmente desde, lo diré, desde esta fecha que es octubre del 2020, ha estado subiendo en línea recta, práctico en este canal alcista que hemos pintado antes, desde pues, el nivel 3200 aproximadamente, 3250, hasta el nivel 4800. Y ahora tenemos una corrección que tampoco es una corrección demasiado significativa. Si cogiéramos un Fibonacci y le llevásemos aquí, fijaos que la corrección que tenemos es la mínima habitualmente. Es decir, estamos hablando del 0,382. Nos vamos del 3.220 a los 4.820, son 1.600 puntos de subida, que es una barbaridad, es aproximadamente un 50%, y ha corregido el 0,382. O sea, ha corregido lo mínimo que se le pide corregir. Entonces, en este sentido, ahora lo tenemos en rebote y el rebote prácticamente, si lo vemos desde la parte de arriba, quitamos este genérico, ¿vale? O sea, ha corregido poco, o sea, ha caído, ha subido mucho
y ha corregido relativamente poco. Estamos hablando de una caída, fijaos, de aproximadamente 600 puntos, que es relativamente pequeña. Ha rebotado prácticamente el 0,618. Y en este periodo, que las bolsas son alcistas, en este periodo las criptos se han matado. Es decir, esto es algo que no estábamos acostumbrados antes. Es decir, empiezan a subir las criptomonedas en marzo del año 2020, y este es el mínimo de marzo del año 2020, suben las criptos, suben las bolsas, ¿vale? Pero las bolsas han seguido subiendo, han seguido marcando nuevos máximos o estando cerca de máximos recientemente. Estamos hablando de en 2022 el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones han marcado máximos, mientras que las criptomonedas, pues digamos que están acompañando en las caídas, pero están acompañando muy poco en las subidas, ¿vale? Fijaos, si nosotros miramos en la última caída, ¿vale? Nos quedamos con la última caída, que es esta, tampoco es una cantidad, pues esta sería la última caída y apenas, o sea, si las bolsas han rebotado aproximadamente el 0,618, el Bitcoin ha rebotado, no llega al 0,50. 0,50 estaría aquí, fijaos. Este es el 0,50, está ahí rebotando el 0,50, es muy poco. Si me cojo Ethereum, por ejemplo, pues Ethereum ha rebotado un pelín más, pero tampoco es un rebote excesivo. Es decir, han cogido las caídas, están cogiendo el rebote por correlación, pero realmente están rebotando poco, ¿vale? Y están cogiendo la correlación en, digamos, en tiempos. Es decir, las bolsas suben, las criptomonedas suben, las bolsas bajan, las criptomonedas bajan. Lo que no están cogiendo correlación es en amplitud. O sea, cuando antes las cripto subían mucho más que la renta variable, ahora las cripto están bajando bastante más que la renta variable. Fijaos que la caída del S&P, vamos ahora al Dow Jones para cambiar un poco de índice, ¿vale? Si cogemos el Dow Jones, pues ha marcado máximo este año, máximo histórico, pero el rebote, fijaos que el rebote en el Dow Jones también es potente. Es decir, de mínimo a máximo es otra vez el 0,618. ¿Vale? Es decir, Dow Jones y S&P han caído, están rebotando un 0,618. El que más flojo está, lo tenemos aquí, es el Nasdaq. ¿Vale? Se ve más flojito, pero están con fuerza. Mientras que las criptomonedas, ¿vale? Un poquito, se queda un poquito atrás, no mucho, pero sí se queda un poquito atrás, mientras que las criptomonedas están aguantando mal, ¿vale? Están rebotando todas y sacamos muy a menudo en los vídeos el RSI. ¿Por qué rebota todo? Porque normalmente cuando tienes el RSI muy sobrevendido, fijaos aquí, por ejemplo, fijaos aquí, por ejemplo, fijaos en esta zona también, evidentemente cuando toca el nivel 20, pues casi más, que aquí ha tocado, por ejemplo, el nivel 25, aquí ha tocado el nivel 25, también 26, y aquí ha tocado el nivel 30. Es decir, esos niveles de caída y esos niveles de sobreventa, pues prácticamente nos están proporcionando un rebote bastante claro en la renta variable americana. Y lo mismo sucede con Bitcoin. Es decir, nos da también un nivel, o sea, este nivel de sobreventa prácticamente no se llegaba a él desde mediados de mayo del año pasado, ¿vale? Fijaos aquí. Y rebotó un poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es una figura parecida a esta, ¿vale? Es decir, aquí, en el sentido de que hay subidas y bajadas en una zona de soporte, pero lo normal y lo que es bastante claro, en principio, es que si la renta variable se cae, las criptomonedas van a seguir en el proceso de matarse. Es decir, porque al final lo que tú estás viendo es que sí que hay mucha gente tomando posiciones en las mismas, pero a la hora de la verdad no hay, es decir, las caídas son bastante potentes. Vamos a borrar todo.
¿vale? Tenemos aquí la media de 200 días. Pues esto está haciendo de resistencia claramente. Podemos tomar, por ejemplo, esta línea. Entonces aquí tendríamos un hombro, una cabeza y un hombro. Esto sería bastante peligroso. Esto nos llevaría al Bitcoin a niveles, por ejemplo, a estos niveles de aquí, a los 15-20 mil. ¿Vale? Y si cogemos un gráfico semanal, la zona clara de soporte es esta, los 27.000, 28.000. El siguiente nivel de control es la media de 200 días, que son los 24.000. Pues que ya el siguiente nivel de control es irnos al 20.000. ¿Vale? Y estamos hablando de quedarse aquí, quedarse en este nivel, quedarnos aquí en el 20.000 o incluso caernos hasta el 14.000. ¿Vale? Es decir, ¿sería algo de extrañar? A ver, en principio no. En principio no, porque ya vimos los máximos de diciembre, enero del 2017, enero del 2018 en 20.000 y luego al cabo de unos cuantos meses, prácticamente pues al año siguiente, tuvimos otra vez los mínimos en la zona 3.000. O sea, de 20.000 a 3.000 es una caída del 85%. Si hacemos una caída del 85% desde 70.000, nos quedaríamos aproximadamente en los 15.000, 20.000 como mucho. O sea, nos volveríamos a estos niveles, pero sería proporcional a lo que ya ha hecho. ¿Qué es lo que nos hace temer esto? Lo que nos hace temer esto es que hasta ahora ha ido fantásticamente bien todo lo que tiene que ver con criptos. ¿Por qué? Porque la renta variable ha acompañado. Es decir, cuando tú metes dinero en los mercados, no, como que no se discrimina. Es decir, se compra todo. Se compran acciones, se compran materias primas, se compran criptomonedas. Entonces, claro, al comprarse criptomonedas, se compra. ¿Cuál es la criptomoneda más interesante? Pues la criptomoneda más interesante es Bitcoin. ¿Por qué es Bitcoin? Porque es la más conocida. Entonces, si tienes que explicar criptomonedas de capa 2 o criptomonedas más complicadas, como Ethereum, bueno, Ethereum, aun siendo más complicado, es relativamente sencillo, pero si tienes que comprobar este tipo de criptos, al final dices, joder, es que es complicado contarle a la gente cosas diferentes. Bitcoin es muy básico, pero cosas diferentes de Bitcoin es complicado. Puedes contarle Ethereum porque es bastante grande, tiene bastante publicidad. Pero si nos vamos de aquí, ¿vale? Si nos vamos a otros niveles de Bitcoin y Ethereum, fijaos que Bitcoin y Ethereum son 1.030.000 dólares sobre 1.700.000, sobre 1.700.000. O sea, son aproximadamente el 60%. Si te tienes que bajar más y quitando las stablecoins, si metemos las stablecoins, que hay un montón, te puedes ir a 1.200.000, más o menos, no llega, pero vamos. El resto del mercado es difícilmente vendible. Es decir, Binance, una criptomoneda de un exchange, que ahora, por cierto, pues va a validarse en muchos países, con lo cual habrá que ver cuánta gente se queda si digamos, entra en regulación en todos los lados, pero las siguientes es Cardano, Solana, XRP, ¿vale? Es decir, todas estas, ¿con cuáles nos quedamos? Es decir, ¿tienen capacidad suficiente para hacer una inversión institucional fuera parte de Bitcoin o Ethereum? Pues en principio prácticamente no. Es decir, no creo que a ninguna institución se le ocurra tomar posiciones relevantes en Dogecoin, por ejemplo, ¿vale? O en Shiba, por ejemplo. Tampoco creo que ninguna institucional se le ocurra meter en criptomonedas típicas de los exchange, a no ser que quieran el control, pero ya eso es otro nivel, ¿vale? O una Litecoin, que es antiguas. Entonces, aquí ya, ¿de esto qué va a quedarse? ¿Vale? ¿Qué va a quedarse de aquí? Porque cogemos, es decir, vale, las bolsas ya las tenemos claras, ahí tenemos un rebote, hay una figura bastante interesante posible de distribución y una caída, ¿vale? Puede caer la bolsa, pongamos un ejemplo, puede caer la bolsa aproximadamente un 20%, un 30%.
¿vale? Pues no es es una cantidad importante, pero ha subido un montón desde la zona de mínimos, con lo cual, pues nos interesa, ¿vale? Nos interesa. Pero, ¿las cripto cómo van? ¿Vale? Fijaos. Por ejemplo, Cardano. Cardano, desde el máximo de los 3, ahora lo tenemos en 1. Y aquí reptando, es decir, nos da más miedo que vergüenza. No es una criptomoneda que nos guste, pero bueno, tiene su público, tiene su interés, ¿vale? Dogecoin. Dogecoin es la criptomoneda que ya tuvo su máximo en mayo y a partir de aquí lo que ha tenido es pues caídas, 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 caídas y además hace una cosa que no nos gusta, esto. Es decir, tiro para arriba, me caigo, tiro para arriba, me caigo, tiro para arriba, me caigo. ¿Esto qué es? Esta es la típica figura de un instrumento en el cual pues lo que hacen es, dan, digamos, FOMO, o sea, meten caña para que la gente haga cosas, pero ahora de la verdad no remonta. Fijaos en la caída que han tenido las criptomonedas y el rebote que tiene Dogecoin. Dan ganas de meter un corto, pues efectivamente. O sea, entonces, toda esta es la sensación que nos da. Es decir, oye, que el mercado sube en rebote fuerte de la renta variable, ¿vale? Pese a toda la coyuntura económica, toda la coyuntura política, el mercado está rebotando fuerte, pero fijaos qué hace Dogecoin. ¿Qué es lo más normal? Pues lo más normal que haga Dogecoin es pega una subida para arriba para ver que se va cualquier noticia de estas maravillosas, fantásticas, diciendo que son buenísimos y que lo aceptan como moneda para comprar ahora contesto. Lo van a aceptar como moneda para comprar en, no sé, Teslas o lo que queráis y luego se nos cae, ¿vale? Entonces, cuando el mercado está subiendo y tú prácticamente no subes, por extensión, cuando el mercado caiga, lo más normal es que tú te mates, ¿vale? Eso suele ser por extensión. Y luego, por correlación entre el SP500, Bitcoin y el resto de criptomonedas, si las bolsas no suben, es bastante difícil que suban las criptomonedas. Tiene que cambiar mucho la perspectiva de riesgo para que suceda eso. O sea, difícilmente vamos a ver un to the moon. A ver, el to the moon a mí particularmente nunca me ha gustado, porque al final tienes que ver los ciclos y tienes que ver un poco cómo son los movimientos. Y aunque nosotros estemos con ganas del to the moon, ¿vale? El to the moon ya se produjo. O sea, fijaos este movimiento. Desde marzo del año 2020 a abril, mayo del año 2021. Si vuelven a subir los índices, puede que las criptos suban. Es decir, lo que es difícil, vamos a ver, si suben los índices, eso da pie a que las criptomonedas suban. Al menos eso es lo que hemos estado viendo estos años. Es decir, suben los índices, las cripto no tienen ninguna cortapisa para subir. Si los índices no suben o bajan, lo normal es que suceda exactamente que las criptomonedas bajen más que los índices, ¿vale? Y ya aquí tuvimos el to the moon, y el to the moon significa que en marzo del año 2020 el Bitcoin estaba en 4.000, 5.000 dólares y a los 14 meses llegó a tocar los 65.000. Esos son de 5.000 a 65.000 es un por 13. Un por 13 es una barbaridad. Si nosotros en 20 años multiplicásemos por 13 una inversión, si hiciéramos el cálculo, esto nos estaría dando prácticamente un 20% anual. O, vamos, mínimo, me imagino que más, ¿vale? Si se hiciera el cálculo en un Excel, es decir, vale, ¿cuánto es
multiplicar por 13. ¿Cuánto es pasar de 100 a 1300 en 20 años? Pues te daría un 20, un 30% anual fácilmente. Eso es una barbaridad. Con lo cual, eso sí que es un to the moon. Luego, desde aquí, hemos tenido otra vez otra subidita, ¿vale? Pero claro, si ya no acompañan el resto de mercados, si suben los tipos de interés, si hay un desvío de dinero digamos, a otros activos que antes estaban menospreciados, pues entonces ese dinero que se va de todos los sitios. Pensad una cosa, o sea, es decir, las criptomonedas tienen dos flujos, un flujo de adopción, pero también un flujo de otras inversiones que salen o entran. Entonces, si se adoptan, entra dinero. Es decir, si más o menos todos los fondos de inversión, los grandes patrimonios y demás, destinasen el 1% o el 2% de su patrimonio a criptomonedas, pues fácilmente la capitalización del mercado podría subir a 2, 3, 4, 5, 6 billones de dólares. O sea, podría multiplicar por 2, por 3 o por 4. Luego eso está ahí. ¿Vale? Pero si por otro lado, digamos, los bancos centrales drenan dinero. ¿Y cómo drenan dinero? Dejando de comprar emisiones y dejando amortizar las que tienen, recuperando el dinero y subiendo los tipos de interés. O sea, de esas dos formas, ese dinero que quitan, se lo quitan a todo. ¿Vale? Es decir, se lo quitan a la renta variable, pero también se lo están quitando a las criptos. Y ojo, y estamos metiendo junto en ese momento con un tema regulatorio. Es decir, oye, a partir de ya hay que implementar la regla de viaje, hay que implementar el control de a dónde van y de dónde vienen los Bitcoin y todas las criptomonedas. Pues a lo mejor deja de ser atractivo para un montón de gente. A mí me interesaba porque yo lo podía mover, pero de repente no lo puedo mover tan fácilmente. Está incluso más controlado que otro tipo de inversiones. ¿Para qué me voy a meter? ¿Vale? Entonces, por ciclos, estaríamos en este proceso de aquí. O sea, en este proceso, en principio, de que dura un par de años, más o menos duraría hasta mediados del año que viene, digamos, de caídas. ¿Eso significa que la gente no lo va a adoptar? ¿Vale? ¿Eso significa que la gente no lo va a adoptar? Bueno, eso significa que las cosas tienen ciclos. Y como las cosas tienen ciclos, pues hay un ciclo de subida y un ciclo de bajada. ¿Vale? Entonces, ahora nos tocará ese ciclo de bajada que a nadie le gusta. Entonces, habrá que esperar a dónde llega ese ciclo de bajada, que ya dijimos en algún comentario anterior que veíamos un ciclo de bajada y que posiblemente nos iríamos a esta zona, ¿vale? Y a partir de ahí remontaría. Pero que no pasaría nada si alguien nos hubiera dicho en marzo del 2020, aquí, ¿vale? Que el Bitcoin estaba a 5.000, que en marzo de 2023 el Bitcoin estuviera a 30.000. Si si en marzo del año que viene, te lo hubieran dicho en marzo del año pasado, de hace 2 años, oye, Bitcoin en 2023, que hoy está en 5.000, va a estar en 25.000 en 3 años. El 99% de los bitcoiners, de los traders de Bitcoin, 99% habrían firmado. ¿Cuál es el problema? El problema está en que para pasar de 5.000 a 25.000 en 3 años, primero te va a 70.000, luego te cae a 15 y al final te acaba en 25. Entonces, claro, eso es lo que la gente no está acostumbrada, porque esto es trading. ¿El trading qué hace? Pues sube y baja y tenemos siempre subidas al cielo donde parece que te lo vas a perder y bajadas al infierno donde parece que va a ir a cero y encima me van a quitar. ¿Vale? Y luego en cuanto a los instrumentos, cada instrumento, ya sea un ETF, ya sea un derivado, ya sea Bitcoin, cada instrumento tiene su interés. Y me explico. Quiere decir, ¿cuál es el problema que tiene Bitcoin? El problema que tiene Bitcoin y la ventaja que tiene Bitcoin como tal, como criptomoneda, es que es custodio, con lo cual tú los puedes tener. Es decir, hasta ahora
tú estás dejando tu dinero, tus inversiones, tus acciones, todos los productos de inversión, tus fondos de inversión, en un tercero que te lo custodia. Bitcoin, Ethereum y la mayor parte de las criptomonedas pueden ser autocustodios. ¿Qué quiere decir? Tú te instalas tu monedero y te guardas tus Bitcoin ahí, te guardas tus Ethereum ahí, te guardas lo que quieras. Para bien o para mal. ¿Qué significa? Que si pierdes el monedero, pues entonces los has perdido. Ya hemos visto muchas noticias donde gente recurre a informáticos, a gente que le ayude. Oye, tengo aquí los Bitcoin, ayúdame a sacarlos porque no sé, hay 20 valorados en 1.000.000, pongamos, y te doy aquí, si lo sacas, te doy 300.000. Pues ya está, perfecto. Entonces, eso, el riesgo de custodia es un riesgo que para mí un inversor institucional no se puede permitir. Entonces, ¿qué es más interesante? O sea, a lo mejor a mí me interesa más trabajar en un futuro de Bitcoin o en un ETF que replica el movimiento del Bitcoin. Luego, yo a lo mejor no me interesa tanto tenerlos físicamente porque es un engorro, porque en el fondo es un engorro, pero sí me interesa jugar a la exposición a Bitcoin, que significa pues comprar, vender, tener la volatilidad, jugar a la exposición de Ethereum, jugar a la exposición de Cardano, jugar a la exposición de Polkadot, Solana, Litecoin, lo que queráis. Entonces, ahí sí que tienen interés los ETFs, los CFD sobre criptomonedas, los futuros sobre criptomonedas y demás. Entonces, todos tienen su público. Es decir, si te pones como institución, una institución es siempre mucho más sencillo decir que tiene un ETF que replica el movimiento de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot y que ha comprado por valor de 25 millones de dólares. Lo ha comprado a través de su broker habitual, lo tiene en una cartera depositada en el broker, que luego está depositada en un banco, por ejemplo, Citibank, y tan feliz. Ese mismo empresa dice, yo he comprado 25 millones de dólares en Bitcoin y lo tengo aquí. Las claves son estas. Si alguien le roba las claves, pues alguien puede quitarle los Bitcoin y es un problema. Mientras que si lo tiene delegado en otro, el ETF, esos productos están muy, muy bien protegidos los inversores, sobre todo los institucionales. Entonces, inversor institucional, mucho más interesante un ETF o un producto derivado que le expone simplemente al movimiento del Bitcoin. Inversor en retail, pues hombre, creo que tener los Bitcoin en un monedero pues es cómodo, pero estoy seguro que ha habido más gente que los ha perdido que más gente quien ha perdido Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, IOTA, lo que sea. Ha habido más gente que ha perdido el producto, que lo ha perdido, y que se lo han robado o que se lo han hackeado, ¿vale? Estoy segurísimo. Es una encuesta, bueno, yo tenía un ordenador, entonces yo lo tenía allí y de repente, pues no sé quién se vino, se mudó, tal, se me olvidó, no sé qué, y me he encontrado con que ese ordenador pues lo han formateado. O se me fastidió el disco duro por una subida de tensión y es que no lo he llevado a que me lo miren y el disco duro no se puede leer y he perdido medio Bitcoin. Entonces, ojito, porque metemos un riesgo más y no todo el mundo está dispuesto a subir ese riesgo, ¿vale? Bueno, para ir acabando, entonces, la correlación que vemos con la renta variable es que mientras la renta variable siga subiendo, las cripto en principio no van a caer, pero da una sensación muy rara estos últimos días en donde el SP500, el Dow Jones principalmente, han rebotado con fuerza, han recuperado el 0,618 de las caídas y las criptomonedas, la mayoría, están bastante flojitas, ¿vale? ¿Vale? Están bastante flojas. Fijaos el Bitcoin, que cómo es la subida que tiene el SP, mientras que la subida que tiene Bitcoin prácticamente ridícula. Entonces esto nos abre puertas a más caídas, ¿vale? A más caídas y, ojo, y a lo mejor peligroso, ¿vale? Peligroso. Iba a decir yo una última cosa.
Ya no me acuerdo. Ah, sí, son los ciclos. Es decir, en estos ciclos también hemos hablado alguna vez, y es que algunos instrumentos, por ejemplo, pues pueden, en un momento dado se pueden caer del ciclo. Fijaos, este es EOS, ¿vale? ¿Cuándo tuvo EOS su mejor comportamiento? Pues lo ha tenido en mayo de este año, ¿vale? Y ha tenido, también tuvo su mejor ciclo en el enero 2018, abril 2018, pero este máximo, por ejemplo, de 2021 ha sido relativamente más bajo que el máximo anterior. Pero ahora mismo, fijaos, lo tenemos restando pues prácticamente en los mínimos de los últimos años. Entonces, por ciclos hay algunas criptomonedas como que parece que ya han pasado sus mejores épocas, ¿vale? Entonces ahora lo que queda es como una especie de dejarlos morir, ¿vale? Sería un poco la idea. Que no tienen tanto interés, que ya no tienen tanto desarrollo, que estaban ahí al principio junto con el resto, con Bitcoin, con Ethereum y demás, que ha habido un desarrollo, que ha habido otras que se han adoptado más y que estas pues ya realmente no tienen interés, se quedan como, digamos, blockchain monolíticas iniciales y que ahora los desarrollos van por otros sitios. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar también? Nos vamos a encontrar que de toda esta lista, a medida que pasen este año y el año que viene, las que están arriba, Bitcoin y Ethereum van a estar arriba, pero las que están por debajo de la tercera hacia abajo van a ir cambiando mucho. Es decir, una que sea como Bitcoin, pues me quedo con Bitcoin. Una que sea como Ethereum, me quedo como Ethereum, pero a lo mejor me interesa otro tipo de criptos. Entonces, Cardano y Ethereum. ¿Por qué Cardano si es igual que Ethereum? Entonces, o Cardano evoluciona a ser un complemento o para qué quiero. Esta, que es mucho, tiene una capitalización, la 10ª parte, que está cuando tengo la mayor parte de los desarrolladores haciendo desarrollos en Ethereum. ¿Para qué quiero Dogecoin o Litecoin si tengo Bitcoin? Y tengo la mayor parte de la gente enfocada en esas otras. Entonces, puede suceder un poco como sucedió con Internet. Un montón de gente proponiendo tiendas online, muchas, un montón de gente proponiendo proveedores de servicios de Internet, y a la hora de la verdad, el 90% no es que desaparezcan, se reabsorben, se cambian, se combinan con otros, a nivel de acción sí desaparecen y a lo mejor quedan dos. Es que había aquí, de 200 han quedado dos. O sea, con esto pasará lo mismo. De las X mil que hay, van a quedar pocas y van a surgir nuevas. De las antiguas, a lo mejor queda el 10% de las que están desde el año 2013, 14, 15, 16, 17, pero a lo mejor las que vienen del 19 y 20, pues en estos 2 años desaparece también el 60, 70%. Y esto forma parte del proceso, ¿vale? Un proceso que se acelerará, y con esto finalizamos, si la renta variable cae. Vamos, aquí puede ser una escabechina absolutamente brutal, combinando la caída de la renta variable con la subida de la regulación, la escabechina puede ser tremendo. Bueno, pues lo dejamos aquí, este webinario, y nada, un placer. Y cuando ya convocaremos otro dentro seguramente de un par de semanas y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos.